Vamos a hablar, definir lo que es bioquímica y los retos que tiene la bioquímica. Y vamos a hablar sobre enzimas, caracterización de estas, los factores que afectan la actividad enzimática, que son la temperatura, el pH, la concentración de sustrato, presencia de inhibidores, presencia de activadores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar sobre el mecanismo de acción, una cosa pequeña, y regulación de las enzimas. Les digo que es algo somero, porque el mecanismo de acción de enzima en la maestría se hace en un semestre. Si quieren hacer cinética en bioquímica, un semestre para cinética. ¿Qué tienes ahí, hijita? Sí, te dije que no se graba. Nada. ¿Qué estás haciendo? Si me vas a tomar una foto, que sea que me quite las arrugas por si acaso. Si no, no me tomo fotos. ¿Está correcto? Por eso le digo, es somero. Ahora, ¿qué es difícil? Claro que es difícil. ¿Quién ha dicho que bioquímica es fácil? Vamos ustedes a Estados Unidos, a Francia, Inglaterra, la China, Japón. Uno de los cursos más difíciles es bioquímica y fisiología. Son cursos difíciles de aprender, de entender, si no se tiene una buena formación anterior. Es decir, si no conocen bien biología, más aún, si no conocen bien química, están perdidos, más perdidos que Atahualpa del siglo XXI. ¿Qué es la bioquímica? Es la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos y los procesos de transformación. Y esos procesos de transformación los estudia a nivel molecular. Todos los procesos de transformación a nivel molecular. Entonces, cuando tengamos que explicar, ojo, bioquímica de aterosclerosis, bioquímica de diabetes, es a nivel molecular. ¿Está correcto? Bien. De manera tal de que no me digan que en la diabetes está elevado el azúcar, ¿sí? Y los cuerpos cetónicos también. ¿Por qué? Explícame por qué están elevados los cuerpos cetónicos. Explícame por qué está elevado la glucosa. Explícame por qué el ejercicio físico disminuye los glúceos en el plasma. ¿De qué manera actúa el ejercicio físico para producir este efecto? En la aterosclerosis, sí. ¿Me vas a explicar qué cosa? ¿Por qué se forma la placa ateromatosa? Dime los mecanismos moleculares por los cuales se forma. No solamente decir, sí, una alimentación que tiene muchos gases, mucha grasa y mucho colesterol, permite que se deposite. ¿De qué manera se deposita? ¿Y cuáles son los mecanismos que permiten la deposición de grasa? ¿La obesidad es una enfermedad? Sí. ¿Y por qué se produce? ¿Cuál es el mecanismo de producción de la obesidad? ¿Qué significa disfunción mitocondrial? ¿Y qué tiene que ver la disfunción mitocondrial con varias patologías, como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, dislipidemias, cáncer, etcétera? La bioquímica a nivel molecular. ¿De acuerdo? Así que no me vengan a explicarme de otra manera. Avanzamos rápido. Los retos de la bioquímica lo tienen ahí. La bioquímica que tiene que explicar las respuestas emocionales o los mecanismos del conocimiento, cómo el ser humano adquiere nuevos conocimientos. ¿Cuáles son los mecanismos moleculares? Explica las enfermedades a nivel molecular y contribuye al desarrollo de la biotecnología. Y ello ha de permitir la producción de vacunas antivirales, como ha ocurrido en la pandemia COVID-19. Básicamente ha sido gracias a la bioquímica, fundamentalmente. Si no, no se podrían haber hecho las vacunas y hubiesen muerto muchas personas, más de lo que hemos visto.
diagnóstico prenatal, terapia genética, producción de sustancias terapéuticas, producción de antibióticos, alimentos transgénicos, etc. Acá están los premios Nobel en medicina. ¿Quiénes son? Son bioquímicos, fisiólogos. Ganaron en el 2023 porque sus investigaciones en RNA condujeron a la creación de vacunas contra COVID-19. Premio Nobel de Medicina 2024, Gary Rupcom y Víctor Ambros. ¿Qué hicieron estos investigadores? Los dos son americanos. Descubrieron el microRNA. ¿Y qué hace el microRNA? Es el que dirige, regula la expresión génica. En el ADN dice qué genes deben expresarse y qué genes deben silenciarse. Y eso fue algo nuevo. El doctor Fujita probablemente sí lo va a explicar con mucha información, porque le toca explicar metabolismo y transformaciones del ADN. ¿Y qué es eso? Es bioquímica, es biología molecular. La gran mayoría de premios Nobel son bioquímicos y fisiólogos. Sin menospreciar naturalmente otra de las especialidades de la medicina, no estoy menospreciando a nadie. ¿Qué son las enzimas? Son compuestos de naturaleza proteica que tienen la capacidad de acelerar, hacer más rápido la reacción, una reacción química, sin modificar la constante de equilibrio del sistema, ni variar la energía libre de esa reacción, porque de lo contrario estaríamos creando energía, y la energía no se crea ni se destruye, sino se... Muy bien. ¿Está bien? Así de fácil es. Esto se llama conocimiento, pero ¿lo has comprendido? Es probable que ni lo haya comprendido. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es comprensión. Lo que queremos de ustedes es que comprendan, expliquen qué es cambio de energía libre. Eso lo han aprendido en química. ¿Qué es constante de equilibrio? Eso lo han aprendido en química. Yo no lo voy a explicar por si acaso. Ahora, existen otros compuestos denominados ribosimas, ribo de ribosa, que son RNAs que tienen la propiedad de autotransformarse. Por eso se llaman ribosimas. Motivo por el cual están comprendidos dentro de lo que se conoce como enzimas. Entonces, ¿todas las enzimas son proteínas? No, hay algunas que no son proteínas, son ácidos ribonucleicos, que se denominan ribosimas. Hay cosas que no es necesario estar explicándolo tanto. Las enzimas se clasifican en función de la naturaleza de la reacción química que ellas catalizan. Son 6 grupos: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y sintetasas. Son 6 grupos. Esa clasificación lo hace la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, que es una entidad que reúne a las sociedades de bioquímica de todo el mundo. Y es la institución que proporciona las reglas que rigen todos los procesos bioquímicos. ¿Cuáles son las características de la enzima? Son de naturaleza proteica, el 99.9%. No modifican el cambio de energía libre ni la constante de equilibrio del sistema. No se consumen ni se producen durante la reacción. Otra de las características de las enzimas que son altamente específicas, a diferencia de los catalizadores inorgánicos. Por ejemplo, Nicky Running, eso lo han visto ustedes en química. El Nicky Running participa en reacciones como catalizador, pero no hace diferencia, no es específico.
En cambio, las enzimas sí son específicas y actúan sobre un sustrato o un limitado tipo de sustratos. Asimismo, en un estrecho rango de pH y de temperatura. Ahora, ¿existen enzimas que actúan en un amplio rango? Sí, también, pero son unas pocas enzimas. Pero la mayoría actúan en un estrecho rango de pH. Venir tarde a clase significa que no tienen el carácter suficiente como para estar en una universidad. Sobre todo, estudiar medicina. Cuando sean médicos van a estar ustedes en el hospital a las 7 de la mañana porque a esa hora empieza la intervención quirúrgica. Ustedes no querrán que su madre la tengan que intervenir quirúrgicamente y el anestesista venga a las 8:30, ¿no? ¿Está bien? ¿Les gustaría? ¿Les agradaría eso? Es una irresponsabilidad en grado sumo. Por eso el carácter de un estudiante de medicina, una de ellas, la alta responsabilidad. Tienes clase a las 7 de la mañana hasta antes de las 7. Antes, no a las 7, antes de las 7. ¿Entendido? Eso significa tener un alto sentido de responsabilidad. Si acá se presentase, ¿quién? ¿Qué artista es el que está de moda? ¿Sabes tú? ¿No sabes el nombre? ¿Ah? ¿Qué te gusta a ti? ¿El guayno? ¿La guaracha? Sí, pero no va a estar de moda, pero la traviata. Bad Bunny. Medición de la actividad enzimática en el suero. ¿Para qué sirve? Es una prueba auxiliar para el diagnóstico. Si el médico ha prescrito el uso de un medicamento que tiene efecto hepatotóxico, el médico va, ojo, a solicitar que después de una semana de tratamiento le midan transaminasas, la glutámico pirúrica o la gamma-glutamitransferasa en suero. Si está muy elevado, detiene el tratamiento. ¿Está correcto? Entre otras cosas, naturalmente. Determinar el efecto de la terapia, la recuperación postquirúrgica y detectar el rechazo de los trasplantes de órganos. Hay dos tipos de enzima. Un tipo de enzima que requiere cofactor y otro grupo de enzima que no requiere cofactor. Hace muchos años yo trabajaba con fosfatasa y bajo peso molecular, realizaba experimentos de cinética enzimática y no requería de cofactor. Entonces era más fácil de poder trabajar, poder investigar. Pero hay otras enzimas que requieren de cofactor. Entonces, a esas enzimas se le denomina holoenzima. La parte proteica de esa enzima se llama apoenzima. La no proteica, cofactor. Estos cofactores pueden ser de dos tipos. Inorgánico, es un ion metálico, u orgánico, se le denomina coenzima. Y la coenzima puede ser de dos tipos. Aquella coenzima que se une de manera débil a través de puentes de hidrógeno o interacciones de Van der Waals. Entonces, en ese caso se llama cosustrato. Pero si se une covalentemente a la apoenzima, se llama grupo prostético.
Esa es la gran diferencia. Entonces acá vamos a mostrar rápidamente. Aquí, esto que está en... Es un momentito, ¿dónde está? Opción de puntero. Láser, acá. Esto que está sombreado corresponde a la apoenzima. ¿De acuerdo? Este aquí es el zinc, es un ion metálico. Aquí tenemos otra holoenzima. Esto que está rayado es la apoenzima. Este es el sitio activo. Esta enzima es la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa. Y aquí en negrita está el NAD. Y el NAD, ojo, miren, interactúa con la apoenzima a través de puentes de hidrógeno. Este es puente de hidrógeno. Acá tenemos otro puente de hidrógeno, otro aquí, etcétera, etcétera, etcétera. Esta holoenzima tiene un grupo prostético, es decir, está unido mediante enlace covalente. Esta es una holoenzima, tiene 4 cadenas polipeptídicas. Aquí está la apoenzima. Miren ustedes, la apoenzima es un compuesto tetramérico, tiene tetra, que dice 4 cadenas polipeptídicas. 1, 2, 3, 4. Y este cofactor, el grupo hemo, al ligarse a la apoenzima, forma la holoenzima. Aquí está el grupo prostético, 1, 2, 3 y 4. Coenzimas. ¿Qué son coenzimas? Son cofactores de naturaleza proteica. ¿Estamos bien? ¿Cuáles son sus características? Bajo peso molecular, son resistentes al calor, son termoestables, se unen a la apoenzima. ¿Dónde? El sitio activo. La especificidad de la reacción, ¿quién la da? La apoenzima, es decir, la parte proteica da la especificidad. Porque, por ejemplo, aquí tenemos NAD. Ese NAD aquí está interactuando con el gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa, pero también puede estar con la lactato deshidrogenasa. ¿Está correcto? Puede trabajar con la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, con una multitud inmensa de deshidrogenasas. Pero la especificidad, ¿quién la da? La apoenzima. ¿Está entendido? No la coenzima. La coenzima es utilizada por la apoenzima. Y varias vitaminas ejercen su acción biológica actuando como coenzimas. Aquí está. El médico prescribe ¿qué cosa? Complejo B, clorhidrato de tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6. Pero esas vitaminas no actúan como tal. Cuando se ingieren, enzimáticamente son transformados en el clorhidrato de tiamina, en pirofosfato de tiamina, la riboflavina, flavina, adenina dinucleótido, flavin mononucleótido, la niacina, nicotinamina, adenina dinucleótido, etc. Recién bajo esa forma de coenzima es que las vitaminas tienen acción biológica. Ahí está una NAD, acá está, nicotinamina, adenina, dinucleótido. Es una molécula pequeña termoestable, ¿de acuerdo? Que es utilizada por miles de deshidrogenasas. ¿Estamos bien? ¿Y en la especificidad quién lo da? La apoenzima, no la coenzima. Es la manera como se expresa la actividad enzimática. Ahora sí, ¿qué son isoenzimas? Presten bastante atención. Esa es la definición que da la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular. Son formas múltiples de enzimas que se
generan a partir de diferencias genéticamente determinadas en su estructura primaria, más no aquella que es, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora yo se lo voy a traducir al castellano. Existen enzimas que están formadas por 2 cadenas polipeptídicas. O sea, son diméricas. O están formadas por 4. 4 son tetraméricas. 6, 8, 10 o 12 cadenas polipeptídicas. Vamos a hablar de aquella que tiene 2. La creatinfosfato de hidrógeno. La creatina fosfoquinasa. La creatinquinasa o creatinfosfoquinasa es una enzima que está formada por 2 cadenas polipeptídicas. Si ustedes las separan, no tiene actividad. Tienen que estar juntas. Si no, no muestran actividad catalítica alguna. ¿Entendido? Bien. Entonces, si están formadas por 2, esas 2 cadenas pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos un tejido que forma la cadena azul y cadena roja. Entonces las posibilidades de interacción van a permitir la formación de una isoenzima azul-azul, azul-azul, muy poco azul-roja y casi nada de rojo-rojo. ¿Estamos bien? En cambio, si el tejido, otro tejido tiene estos monómeros amarillo y azul, casi en las mismas cantidades, entonces las posibilidades de interacción permiten que este tejido tenga 3 isoenzimas, amarillo-amarillo, azul-azul y azul-amarillo. ¿Entendido? Todo va a depender la cantidad de monómeros que se sintetizan. Y cuando hablamos de isoenzimas, que están formadas en este caso por 2, el tejido siempre sintetiza de ambos tipos de monómero. Si ustedes miran, y si están formados por 4, también ocurre lo mismo. Vamos a suponer, el lactato deshidrogenasa tiene 4. Y hay 2 monómeros. Pero si es un tetrámero, monómero 1 y monómero 2, vamos a suponer. Entonces, una isoenzima va a tener 1, 1, 1, 2. La otra, 1, 1, 2, 2. La otra, 1, 2, 2, 2. La otra, 1, 1, 1, 1. La otra, 2, 2, 2, 2. ¿Cuántos tipos? 5 tipos. ¿Estamos bien? Punto. No nos vamos a profundizar más. Creatinquinasa tienen MM, que se encuentra ¿dónde? Músculo esquelético corazón. MB también se encuentra músculo esquelético corazón. Y BB se encuentra cerebro y riñón, principalmente. Es decir, en el músculo hay MM, pero también hay MB y también hay un poquitito de BB. En el cerebro, sobre todo, hay BB, no hay MM ni MB, solo BB. ¿Estamos bien? Ahora, rapidito. Esta es una electroforesis donde vemos nosotros, normalmente en el suero cual, ¿qué creatina quinasa hay? Hay la creatinquinasa MM, miren ustedes, 95%, MB, 2% en el suero, y BB no hay nada. Aquí tenemos otro gráfico obtenido de la electroforesis. Miren, ¿qué se incrementó? La MB. ¿Dónde se encontraba MB? En el corazón. Entonces este paciente muy probablemente ha tenido un infarto. La bioquímica es fácil. ¿Estamos bien? Lo que sucede es que los profesores lo hacen difícil. ¿Está correcto? Bien. ¿Y si apareciese la BB, qué dirían ustedes? ¿El qué? ¿Que tenía un qué?
Un TOC. ¿Qué le produjo? Un TEC. ¿Está bien? Un traumatismo encefalocraneano. Le produjo daño. Como consecuencia de ello, ¿qué pasó con ese cerebro? Ese daño se traduce en muerte celular. Y los componentes del cerebro, ¿dónde van? Al plasma. Y bebé aparece en el plasma. ¿Entendido? Bien. Aquí, este es lactato deshidrogenasa. 1, mira acá, la 2, la 3, la 4 y la 5. Cuando hay un infarto al miocardio, hay una inversión entre la 1 y la 2. Miren acá. Este patrón de una electroforesis obedece a un infarto al miocardio. En el caso de la hepatitis aguda, miren, la 5 que estaba aquí, miren cómo está ahora. El médico solamente ve y dice hepatitis, punto, se acabó. Confirma su diagnóstico, por eso es una prueba auxiliar. ¿Qué es el sitio activo de una enzima? El lugar donde se liga el sustrato y es transformado en producto. Su conformación es complementaria al sustrato o se torna complementario al sustrato. Dos cosas, o es complementario o se torna complementario. ¿Entendido? Bien. La especificidad enzimática es una de las características de las enzimas. ¿De qué depende? De los grupos funcionales de la enzima, que están ¿dónde? En el sitio activo. De los grupos funcionales del sustrato sobre el cual actúa la enzima. De los cofactores, si es que la enzima necesita el cofactor. Y finalmente, de la proximidad física de esos grupos funcionales. Pues si el grupo funcional está aquí y este es el sustrato, no hay ningún problema. Pues si el grupo funcional está aquí y el sustrato está allá, entonces no hay manera de que pueda ser transformado ese sustrato en producto. Y lo vamos a ver de inmediato, rapidito. Aquí está, miren. Aquí tenemos, esta es la carboxipeptidasa A. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, acá está, este es el sustrato, es un péptido, acá está enlace peptídico, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro, este es un péptido. ¿De qué depende? Grupos funcionales del sustrato. ¿Cuál es este de acá? CONH. ¿De qué más depende? Grupos funcionales de la enzima. Acá está tirosina, que forma puentes de hidrógeno con el sustrato. Acá tenemos la arginina, que forma grupos, enlaces de hidrógeno con el sustrato. O sea, grupo funcional de la enzima. ¿De qué depende la especificidad? Grupo funcional del sustrato. ¿De qué más? Depende del cofactor, en este caso zinc. ¿De qué más depende? De la proximidad de los grupos. Porque si este grupo no está próximo, no se forma el enlace al puente de hidrógeno. Para que se forme un puente de hidrógeno es necesario que esté a 2.7 Armstrong de distancia. 2, que se encuentre en un ángulo no mayor de 30 grados. Y esa proximidad está referida a lo siguiente. Miren ustedes aquí. Vean. Después vamos a hablar de mecanismo de acción. Miren, si este oxígeno no estuviese en esta posición, si no estuviese hacia este lado, ya no ocurre catálisis. ¿Está correcto? Ya no hay catálisis. Vuelvo a repetir, si este oxígeno no estuviese aquí, sino a este lado, ya no hay catálisis. Posteriormente vamos a ver el mecanismo de catálisis. De una forma breve. Especificidad enzimática. Hay diversidad de especificidad. Muy específica, altamente específica, relativamente específica. Específica. Eso de acá, para un sustrato, un segundo sustrato, mejor ni lo coloquen en su mente porque se le va a hacer una confusión confusa. Y
enzimas estereoespecíficas. Voy a hablar de las estereoespecíficas rapidito. Por ejemplo, nosotros tenemos sustratos de conformación L y sustratos de conformación D. ¿Está correcto? La lactato deshidrogenasa en ser humano actúa sobre la L. Sobre L el lactato, no actúa sobre D. En las plantas hay deshidrogenasas que actúan sobre la D, pero no actúan sobre la L. Son estereoespecíficas. Muy bien. Por ejemplo, altamente específica, fosfatasa ácida. Es específica solamente para nitrofenilfosfato y fenilfosfato. No tiene mucha especificidad fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque actúa sobre glucosa 6-fosfato, glicerol 3-fosfato, glicerido 3-fosfato, ribosa 5-fosfato, para nitrofenilfosfato, fenilfosfato. Y mucho más todavía. Pero no actúa sobre cualquier sustrato, sino un sustrato que tenga una determinada característica. ¿Cuál es la característica de los sustratos acá? Que tienen enlace fosfato. ¿Está correcto? Siempre están unidos a fosfato. Porque ¿qué hacen estas fosfatasas? Hidrolizan el enlace fosfato. ¿Estamos bien? No actúan sobre cualquier sustrato. Por ejemplo, aquí, a este sitio activo, ¿puede entrar cualquier sustancia? No. Solamente entran péptidos. ¿Podrá entrar la glucosa, la ribosa o sabe Dios, la sacarosa o la maltosa? No puede entrar acá. No puede ser hidrolizado. Por la alta especificidad de que gozan las enzimas. Esto es a grosso modo, a manera de cultura general. Esta es la glucoquinasa o exoquinasa. A es ATP, B es glucosa, P es glucosa 6-fosfato y Q es ADP. Entonces la enzima reacciona con ATP y forma enzima ATP. Y después se une a glucosa para formar enzima ATP-glucosa. Ocurre un reacomodo intramolecular y se libera glucosa 6-fosfato, queda enzima fosfato y después se libera fosfato inorgánico. ¿Entendido? Esto es para mostrarles que las enzimas no solamente actúan sobre un sustrato determinado, como dicen los libros, la gran mayoría actúan sobre varios sustratos. En este caso, 1, 2 sustratos. ¿Qué forman? 1, 2 productos. Esta enzima glucoquinasa, desde el punto de vista cinético, es una porque entra 2 sustratos, o sea, es ordenado, porque primero entra el ATP, después entra el glucosa, después sale el glucosa y fosfato, y finalmente sale fosfato inorgánico. Por eso se llama ordenado. También hay desordenado, entra cualquiera y sale cualquiera. Y también hay ping-pong, pero ya es un poco más complicado. No quiero complicarles la cosa, sino mencionarles simple y llanamente que hay enzimas que actúan sobre 2 sustratos y forman 2 productos. Este es También hay uni-bi, entra un sustrato, salen 2 productos. También hay bi-ter, entran 2 sustratos, salen 3 productos. O también hay ter-ter, entran 3 sustratos, salen 3 productos, etcétera, etcétera, etcétera. Solo cultura, no voy a preguntar eso en el examen. ¿Está correcto? Cultura general. Nada más. Para que sepan que existe. Eso se enseña en maestría. Pero si tienen que hacer una maestría en bioquímica, hagan en el extranjero, en el Perú ya no existe una maestría digna de llamarse maestría en bioquímica. Enzimas interconvertibles. Acuérdense de esto, porque después se va a tratar sobre enzimas interconvertibles. Después no digan, no sé, no me han enseñado.
Eso acostumbran a decir las profesoras de otros cursos. En bioquímica no nos enseñaron. ¿Viste? Lo sé porque me cuentan los profesores. Dice que no le enseñas esto. No hay problema. Una enzima interconvertible es aquella que existe en dos formas bien definidas. ¿Está correcto? Una es activa y la otra es inactiva. Por ejemplo, la fosforilasa B, esta participa en el proceso de metabolismo en glucógeno, tanto en el hígado como en el tejido muscular. Por la acción de una proteína quinasa en presencia de ATP, se fosforila y se torna activa. Eso ocurre cuando recién ingerimos alimentos y es la insulina la que produce esto. Pero cuando dejamos de ingerir alimentos 3 horas y media, 4 horas, por ejemplo, en el caso del hígado, es el glucagón. Ella activa esta fosfatasa y defosforila la fosforilasa B, y la defosforila y la convierte en B, que es inactiva. Entonces ya no está ocurriendo síntesis de glucógeno, sino degradación. ¿Está correcto? Entonces en determinado momento una enzima es activa, en otro momento es inactiva y viceversa. Una enzima puede activarse por fosforilación, pero también puede inhibirse fosforilación. Todo depende del tipo de enzima. Pero esas formas existen en los procesos de transformación metabólica. Son enzimas interconvertibles. Punto. Bueno, ahora entramos a la parte más difícil. Vamos a hablar de cinética enzimática. Presten atención. Yo no voy a explicar ciertas cosas que ya lo traen ustedes como conocimiento previo en otros cursos anteriores. Vamos a hablar de los factores que afectan la actividad enzimática. Ya dijimos que es pH, temperatura, sustrato, inhibidores, activadores, fuerza iónica, constante, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vamos a hablar de qué manera la concentración de sustrato afecta la actividad enzimática. Muy bien. Empecemos con el experimento. Vamos a coger 5 tubos por triplicado y vamos a colocarles sustrato de una enzima cualquiera. Colocamos una determinada concentración. Vamos a suponer 1 micromolar en el primer tubo. En el segundo, 2 micromolar. En el tercero, 5 micromolar. En el cuarto, 20 micromolar. Y en el quinto, 50 micromolar. ¿Estamos bien? Bien. Buenas tardes. Puedes entrar, hijita, a la hora que quieras. Bien. Entonces, medimos la velocidad de la reacción. Y la velocidad de la reacción va a ser afectada por la concentración de sustrato. Cuando la concentración de sustrato es muy pequeña, la velocidad va a ser directamente proporcional a la concentración de sustrato. Por ejemplo, si colocamos 1 micromolar, la velocidad va a ser 10. Si colocamos 2 micromolar, la velocidad va a ser 20. Si colocamos 3, ya no es 30. Ya va a ser 25. Si colocamos, ¿cuánto dijimos? 1, 2, 5. Ya no es lineal. Si colocamos 20, ya se pierde la linealidad. Se pierde la linealidad.
ya empieza a obtenerse una curva, no de la que te imaginas, una curva. ¿Está correcto? Y cuando usamos ya 50, ya prácticamente estamos aquí. Si colocamos 80, ¿aumenta la velocidad? Ya no. Si colocamos 100, 200, no. Entonces hemos llegado a la velocidad máxima. ¿Está fácil o difícil? Habla. No te preocupes, todavía no he terminado. No te preocupes. Lo que quería es que vean esto. Que la velocidad de la reacción es directamente proporcional cuando la concentración de sustrato es baja. Pero cuando es alta, esa linealidad se pierde. Y lo que se obtiene es una curva que llega a un valor máximo, que se denomina velocidad máxima. Muy bien. Entonces, Michaelis y Menten en el año 1903, con su hipótesis de aproximación al equilibrio, explicaron esto. Dijeron, esa curva se forma debido a que la enzima reacciona con el sustrato y forma un complejo enzima-sustrato. Y ese complejo enzima-sustrato se va a convertir en producto. Pero el complejo enzima-sustrato va a estar en equilibrio con la enzima y el sustrato. Y la constante de velocidad de formación de producto es muy pequeña. ¿Por cuyo motivo? El complejo enzima-sustrato está en equilibrio con enzima y sustrato. ¿Entendido? Bien. Qué bien que entiendan, porque yo nunca entendí esto. Aquí está. Enzima más sustrato, complejo enzima-sustrato, se libera el enzima libre más producto. Michaelis y Menten dice de que este complejo está en equilibrio con E más S. Y que esta constante, K2, es extremadamente pequeña. ¿Estamos bien? Bien. Brecht y Haldane, en 1925, emiten una hipótesis que es la de estado estable. En un trabajo, lo leí hace mucho tiempo, en un trabajo que aparece en Biochemistry, Journal Biological Chemistry, creo que es, o Journal Biochemistry, no me acuerdo. El trabajo tiene 3 páginas nada más. 3 páginas. ¿Y qué dice el trabajo? Dice que K2 no es pequeña. K2 puede tener un valor grande. ¿Por cuyo motivo? La velocidad con que se forma ES es igual a la velocidad con que ES se descompone. 1, regenerando enzima más sustrato. Y 2, formando enzima libre más producto. O sea, velocidad de formación de ES es igual a la velocidad de transformación de ES. ¿Entendido? Eso se llama estado estable o estado estacionario. ¿Entendieron? Si no entendieron, yo tengo patentado una manera, un ejemplo para que entiendan. Dime tú, ¿entendiste? No. Así me gusta que sean francos. No entendí, pues, ¿cuál es el problema? Y les cuento rapidito. Yo estuve en el extranjero haciendo un stage. O creo que me fui a hacer, no sé a qué fui, pero no me fui a pasear por si acaso. Estaba leyendo justo cinética enzimática y no entendía nada. Reflauta, dije yo. Viene mi asesor y me dice, no le haces ese libro, me dijo, es muy simple. ¿Cómo me quedé? Desmoralizado hasta la pared al frente. Reflauta, dije, siempre es simple. ¿Cómo será el complicado? Léete Crawford Knight en Science Kinetics. Ya le dije, gracias, Dios mío, Señor, ¿y ahora qué hago?
me fui a la biblioteca, saqué el libro Crawford and Knight y se entendía todo. ¿Qué sucedía? Que lo que estaba leyendo era un autor que no sabía explicar bien las cosas. No se desanime por eso. Bien, miren ustedes, velocidad de formación es igual a velocidad de transformación. Tengo un ejemplo patentado ya. Están en su casa, tienen un lavatorio, caño, un sumidero en la parte de abajo porque pasa el agua y también tienen una rejilla de seguridad, ¿no es cierto? Bien. La rejilla, el sumidero, lo van a tapar ligeramente. Abren el caño. Entonces parte del agua va al desagüe. ¿Y el nivel del agua qué pasa? Sube la espumita. ¿Hasta qué momento? Hasta que llega a la rendija de seguridad que hay en todos los lavatorios. ¿Está correcto? Parte del agua se va por la rendija. Pero el agua no se va a rebalsar. ¿Estamos bien? Entonces, la cantidad de agua que llega, ¿a qué es igual? A la cantidad de agua que va, más la cantidad de agua que va por la rendija. ¿Entendido? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, ¿tú? Ya. ¿El nivel del agua sube o baja? ¿Se mantiene? Estable. Ahí está. Por eso se llama estado estable. ¿Entendido? La cantidad de agua que llega es igual a la suma de la cantidad que va por la rendija más la cantidad que va por el sumidero. ¿Estamos bien? Eso se llama estado estacionario, estado estable. Velocidad de información del complejo ES es igual a la velocidad con que ES se transforma. La velocidad con que se forma ES es igual a la velocidad con que ES forma producto más la velocidad con que ES forma regenera sustrato. ¿Entendido? Eso se llama estado estable, estado estacionario. El nivel de ES permanece constante. ¿Está bien? ¿Fácil? Facilito. Bien. Pasemos más adelante. Ese es Friedrich Herder. Esta es la ecuación de Michaelis y Menten. Esta es la velocidad de Michaelis y Menten. ¿Está correcto? 1913. Y esta es la ecuación de Michaelis y Menten. Y ahora vamos a tener la definición de Km. Miren, si nosotros velocidad de reacción, que es igual a velocidad máxima, por concentración de sustrato sobre Km, más concentración de sustrato, ¿y qué cosa es Km? Entonces, para ello, velocidad lo reemplazamos por velocidad máxima sobre 2. Resolvemos esta ecuación, háganlo en su casa, y al final, si hicieron bien las cosas, Km va a ser igual a concentración de sustrato. Ya. Entonces, de aquí sale la definición. Miren acá. ¿Qué es Km? O sea, constante de Michaelis. La concentración de sustrato con el cual se alcanza, ¿qué cosa? La velocidad máxima. Entre 2. O sea, la Km es la concentración de sustrato con el cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Dicho de otra manera, miren acá. ¿Qué es esta velocidad máxima? ¿Está bien? Acá, miren. Velocidad máxima, esta es la mitad. Traza una paralela al eje de abscisas, interceptan la curva, baja una perpendicular. Y esta concentración de sustrato se llama Km. ¿Qué es Km? Concentración de sustrato con el cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. ¿Está entendido? ¿Qué significa Km? Nadie sabe. Nadie sabe qué significa Km. Ahora, como no es posible encontrar la velocidad máxima, es imposible, entonces Light, Will y Bark en el año 1936-1937 idearon lo siguiente: invirtieron la ecuación de Michaelis y como consecuencia de ello tuvieron una recta. Miren acá, 1 sobre velocidad
es igual a km sobre velocidad máxima por S más 1 sobre velocidad máxima. Esta es la ecuación de una recta. O sea que al graficar, miren acá, inversa de velocidad sobre inversa de concentración de sustrato, obtienen una recta cuya pendiente es km sobre velocidad máxima y el intercepto es 1 sobre velocidad máxima. Acá, miren acá. Esta es inversa de velocidad máxima. Y este intercepto en segundo cuadrante es el inverso de km. De esta manera se obtiene el valor km en el laboratorio. Invierten y obtienen el km. Punto. Así de sencillo. Bueno, esta es la fosfatasa ácida con dos sustratos distintos, fenilfosfato y paranitrophenilfosfato. El valor km es 4 por 10 a la menos 5, este es 1.1 por 10 a la menos 3. ¿De qué depende? Del tipo de sustrato, del KI constante de inhibición, etcétera, etcétera, etcétera. Es para que tengan una idea, no es por otra cosa. ¿Qué factores afectan KM? 1, la naturaleza del sustrato. 2, el pH del medio. Y 3, la temperatura. Todos esos factores afectan el valor de KM. Ahora, la velocidad máxima también es afectada por esto. Naturaleza del sustrato, valor pH y temperatura. Pero también es afectada por la concentración de enzima. Entonces habrán tantas velocidades máximas como concentraciones de enzimas se utilicen. ¿Para qué sirve el valor Km? Para establecer un valor aproximado de la concentración de sustrato de una célula, para comparar enzimas de diversos órganos en diversas especies. ¿Quieres comparar las enzimas, por ejemplo, aldolasa de perro con aldolasa de gato? Entonces tienes que ver cuál es el Km de cada uno y de esa manera puedes comparar. ¿Por qué? Porque el Km es una constante física, como decir punto de ebullición. ¿Quieres comparar solventes, agua, alcohol etílico, alcohol metílico, éter, cloroformo? ¿Cómo hace la comparación? En función de punto de ebullición. ¿Por qué? Porque es una constante física. ¿Está correcto? No puede ser compararlo en función de velocidad máxima. Muy bien. Vamos a hablar en qué es inhibición enzimática. Un proceso caracterizado por una disminución de la actividad enzimática causada por un compuesto químico. Permite explicar procesos metabólicos, diseñar nuevos medicamentos, descubrir nuevos plaguicidas, etc. La inhibición enzimática puede ser de dos tipos, reversible e irreversible. En mi época, y hace muchos lobos, la inhibición reversible era la más importante. La irreversible no servía para nada. Ahora ha cambiado todo, es al revés. La reversible tiene poca importancia en la actualidad. ¿Cuál es la que tiene más importancia? La irreversible. La reversible puede ser competitiva, no competitiva y ya competitiva. Y la irreversible, unión por afinidad y activado por enzima. Y me huelen colores. Vamos a rapidito. Inhibición competitiva. Acá. Este es el modelo. El inhibidor solamente se liga a la enzima libre. No se liga al complejo enzima-sustrato. En una gráfica en doble recíproca, inversa de velocidad contra inversa de sustrato, en este tipo de inhibición competitiva no se modifica la velocidad máxima. El Km aumenta. ¿Estamos bien? Nada más, punto. Se llama competitiva porque el inhibidor se liga al sitio activo, el sustrato también. Entonces ambos compiten por el sitio activo. Inhibición no competitiva. La no competitiva se caracteriza por el inhibidor se liga a la enzima libre y al complejo enzima-sustrato. Cuando se liga al complejo enzima-sustrato forma enzima-sustrato inhibidor. Y cuando es a la enzima libre, enzima inhibidor. Aquí no se modifica Km. La velocidad máxima disminuye. Aquí tienen que empezar al revés. Las velocidades máximas menores son las que están más arriba, porque están graficando inversas.
Ahora, el inhibidor, ¿dónde se liga? El inhibidor se liga en otro lugar, distinto al sitio activo. El sustrato se liga al sitio activo y el inhibidor se liga en otro lugar distinto, diferente. Pero de esa manera, lo que hace es disminuir la eficiencia catalítica. La inhibición competitiva. El inhibidor solo se liga al complejo ES para formar ESI, que tampoco forma producto. Características. El Km disminuye. La velocidad máxima disminuye. Ahora, cuando el sustrato se liga a la enzima, recién se forma un lugar al que se liga el inhibidor. ¿Entendido? Es decir, si usted coloca a la enzima con el inhibidor no se va a unir a la enzima, porque ese lugar no existe. Ese lugar recién se va a formar cuando la enzima interacciona con el sustrato. Ahí se forma el lugar en que va a ligarse el inhibidor, por cuyo motivo solamente se forma el complejo enzima-sustrato-inhibidor. Y en este tipo de inhibición disminuye el valor Km y disminuye la velocidad máxima. ¿Estamos bien? Bien. Punto. Ahora, inhibición irreversible, inhibición por afinidad. Y acá tenemos ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 1 es una enzima del cual van a tratar ustedes en metabolismo de lípidos, una enzima constitutiva. La ciclooxigenasa 2 es una enzima, disculpe hijito, te vas afuera, ya les dije, toman agua afuera. ¿Entendiste? Guárdalo. La ciclooxigenasa 2 es inducible. Es decir, cuando te dan una patada, ya sabes dónde. Estás jugando fútbol, te dan una patada acá en la canilla. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se te va a inflamar. Como consecuencia de ello, se induce ciclooxigenasa 2. ¿Está correcto? Es la que produce la inflamación. Te sacan una muela, el dentista dice, tómate este antiinflamatorio, y te dan ranitidina, que es un antiinflamatorio. Y con ese medicamento, ¿qué sucede? Inhibe a ciclooxigenasa 1 y a la 2. Eso ocurrió hace muchos años. Te daban ese antiinflamatorio y inhibía las dos ciclooxigenasas. Por eso que el médico o el dentista te decía, tome este medicamento antiinflamatorio, pero come algo. ¿Para qué? Para que no le produzca gastritis. Pero la ciencia seguido avanzando, entonces se ha descubierto un medicamento, Celecoxib, que es el de aquí, de abajo, que en forma específica se une a ciclooxigenasa 2, pero no la une. ¿Entendido? La inhibe y de esa manera actúa como antiinflamatorio. En esa época un blister de 10, del de arriba costaba 1 sol. El medicamento de abajo, cada pastilla te costaba 2 soles. ¿Está correcto? No te decía, pero el proceso, digamos, el daño que te provocaba este medicamento que se había descubierto en esa época y era, digamos, fue un gran descubrimiento. Vamos a hablar de los sustratos suicidas. Escuchen, ¿qué es un sustrato suicida? Ahora es el más importante de todos. Los medicamentos que se usan, la gran mayoría, un gran número de ellos, son sustratos suicidas. ¿Qué es un sustrato suicida? Es un inhibidor que tiene la estructura muy similar al sustrato. ¿A dónde se liga? Al sitio activo de la enzima. La enzima, entre comillas, piensa que es sustrato. Lo coge
y trata de transformarlo en producto. Pero al tratar de transformarlo en producto, se forma un enlace covalente. Y la enzima se queda inhibida. ¿De acuerdo? Pero para descubrir este medicamento, tienes que conocer, uno, la estructura tridimensional del sitio activo, y dos, el mecanismo de acción de esa enzima. Si no, ¿cómo lo vas a descubrir? ¿Cómo vas a saber cómo actúa la enzima frente a ese compuesto químico? Tienes que conocer el mecanismo de acción. De esa manera se han descrito un gran número de medicamentos. Yo solamente voy a mencionar algunos de ellos. Acá tenemos antidepresivos, como el tranilcipromino, la fenalcina, antiparkinsonianos, L-deprenil, salifenina, que son inhibidores de la monoaminoxidasa, inhibidores de la beta-lactamasa, que es el ácido clavulánico, que inhibe la beta-lactamasa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una lista grande. ¿Esos son qué cosa? Sustratos suicidas. ¿En qué se convierte? En medicamentos, que son muy eficientes. Efecto de la concentración de enzima. Para saber el efecto de la concentración de enzima, debemos utilizar una concentración de sustrato 10 veces mayor que el Km. ¿Qué es Km? La concentración de sustrato con el cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Si tienes una concentración de sustrato 10 veces el valor Km, con toda seguridad que estás en velocidad máxima. ¿Y de qué depende la velocidad máxima? De la concentración de enzima. O sea, acá está. A ver, miren, ¿se ve? Acá está, miren, velocidad y acá concentración de sustrato. Ah, ¿no ves? Abre los ojos. Acá, a una concentración de enzima determinada. Si aumenta la concentración de enzima, aumenta la velocidad máxima. Si aumenta más, si sigues aumentando la concentración de enzima, vas a tener tantas velocidades máximas como concentración de enzima utilices. ¿A qué concentración de sustrato? Saturante. Habla. ¿Perdón? Primero tú, porque yo no sé. No hay problema, yo no me molesto por si acaso. No te caigas. Entonces, si graficas la concentración de enzima en función de la velocidad, vas a obtener una recta. ¿Por qué? La concentración de sustrato es saturante. O sea que vas a graficar esto y esto. ¿Qué vas a obtener? Una recta. Acá está, velocidad, concentración de enzima. Y obtienes una recta. Directamente proporcional. ¿Entendido? Uy, gracias, con esa bendita luz ahora sí veo, tan macana. Activación enzimática. Puede ser esencial y no esencial. Activación de todo proceso por el cual se incrementa la velocidad con que una enzima cataliza una reacción. Esencial cuando la presencia del activador es imprescindible. Por ejemplo, disculpe, ATP. Cuando hablamos, ¿se acuerdan de la glucoquinasa? Es el ATP con glucosa. El ATP es una coenzima. Es considerado activador esencial. Porque si no hay ATP, no hay actividad. El NADH es una coenzima. Si no hay NADH, no funciona la lactasa. No funciona ninguna enzima. ¿Estamos bien? Esos son activadores esenciales. Un activador no esencial es aquel que la enzima actúa normalmente,
Pero si le colocas ese activador, la enzima incrementa su actividad. No le colocas, la enzima tiene actividad normal. ¿Está entendido? Sí. Yo trabajaba con homeostasa ácida, de bajo peso molecular. Y un día estamos haciendo un experimento y veo que reflauta, la actividad se incrementaba por acción de el ion acetato. O sea, en ausencia de acetato la enzima actuaba normalmente. Le colocas acetato, aumentaba la actividad. ¿Qué tipo de activación? No es esencial, porque no se requiere ese compuesto para que la enzima tenga actividad. Por eso se llama no esencial. Efecto de la temperatura. Aquí está, velocidad, y esta es temperatura, 10, 20, 30, 40, 50, etc. A medida que aumenta la temperatura en una reacción enzimática, aumenta la velocidad. Llega a un punto máximo que se llama temperatura óptima. Y después comienza a decrecer la velocidad. Y ese decrecimiento se debe a que, uno, empieza la enzima por efecto de la temperatura ¿a qué, perdón? Todavía no se rompe. Generalmente no se rompe la enzima. Comienza a modificar su estructura tridimensional. Y como consecuencia de ello, disminuye su actividad catalítica. Sigue subiendo la temperatura y la enzima tiene una estructura de este tipo. Una estructura así. Con la temperatura, esa estructura se modifica. Entonces va perdiendo la acción catalítica. Y si sigue aumentando la temperatura, la enzima se desnaturaliza. ¿Qué significa? Pierde su forma natural. Como consecuencia de ello, ya no tiene actividad enzimática. Esa temperatura modifica una serie de parámetros. Cinéticos, Km, la velocidad máxima, constante de inhibición, constante de activación, todo se modifica. Esa temperatura que está asociada a esta caída de velocidad generalmente es 50-60 grados, generalmente. Efecto de los metales, hay metales que no afectan la actividad, sodio y potasio, que inhiben completamente, son metales pesados, plomo, plata, mercurio, inhiben completamente a todas las enzimas. Y hay metales que prácticamente realizan una inhibición parcial, como el fierro, cobre, calcio, bario, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el metal incrementa la actividad, ello se debe a qué? Uno, ese metal probablemente mantiene la estructura tridimensional de la enzima. En segundo lugar, ese metal probablemente participa el mecanismo de catálisis. ¿Estamos bien? Entonces, para realizar este mecanismo de catálisis, el metal puede ligarse, uno, a la enzima, como hemos visto con el zinc. ¿Se acuerdan que en la carrosis peptidasa el zinc estaba presente allí? Era esencial para catálisis. Pero también el magnesio, por ejemplo, se une no a la enzima, sino se une al sustrato. Cuando hablábamos nosotros de la glucoquinasa, decíamos ATP, glucosa, forma un complejo. Muy bien, pero ese ATP no funciona adecuadamente si no está ligado a magnesio. Entonces la enzima está actuando sobre ATP magnesio. Más glucosa, se forma glucosa 6-fosfato más ATP. Por eso que el metal se puede ligar a la enzima o puede ligarse al sustrato. Respecto al pH. El estado de ionización de una enzima depende del número, del tipo y de la localización de sus grupos ionizables. Ustedes saben que en una proteína, eso lo han hecho en química, existen grupos ionizables. Ejemplo,
La histidina tiene grupo ionizable. El aspartato, glutamato, arginina, lisina tienen grupos ionizables de diferente pKa. Entonces, esos grupos ionizables son los que van a ser afectados por el pH. Y al ser afectados por el pH, entonces afectan la actividad catalítica de la enzima. Por eso cuando graficamos, vamos a obtener una curva así de tipo campana. Este es de la pepsina, este es quimotripsina y este es tripsina. Disculpen, esto es actividad enzimática y este es pH. Este punto máximo corresponde a pH óptimo. En el caso de la pepsina es alrededor de 2 el pH óptimo. Acá la quimotripsina, un pH óptimo de 7 puntos tanto. Y aquí de la tripsina, pH óptimo por alrededor de 9. Ahora, ¿cómo se explica eso? La variación se produce porque esos residuos que les he mencionado, de histidina, glutamato, aspartato, lisina, etc., participan y son responsables de mantener la estructura tridimensional de la enzima, interactúan con el sustrato, son responsables de catálisis y ello va a permitir obtener una curva tipo de campana al modificar el pH, que podemos explicarlo de esta manera. Aquí tenemos el sustrato, miren, sustrato, una carga negativa y una positiva acá. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3 formas de enzima. Acá una enzima fuertemente protonada, pH ácido. Acá el pH óptimo y acá el pH alcalino. Entonces hay un pH en el cual la enzima tiene una conformación y una distribución, posición de grupos funcionales o ionizados que son complementarios al sustrato. Acá el sustrato tiene negativo, positivo, y este acá tiene positivo y no tiene carga. Entonces, acá está muy ácido. Si aumenta el pH, este se torna positivo, este negativo. Entonces, este positivo interactúa con este negativo del sustrato y este negativo del sitio activo de la enzima con este positivo del sustrato. Si sigue aumentando el pH, entonces tenemos acá, no hay carga, acá carga negativa. Entonces el sustrato no puede interaccionar con los tres, solo interacciona con este. Pero, a medida que varía el pH, esta forma se va transformando en esta otra. Y si sigue aumentando, esta se transforma en esta otra. Por ese motivo se obtiene una curva tipo campana. ¿Está entendido? Muy bien. Enzimas alostéricas. Mi abuelita en colores. Estas enzimas son caracterizadas por una curva de fijación de tipo sigmoideo. Así, miren acá. Miren, velocidad, concentración de sustrato, tipo sigmoide. No es como la enzima micaeliana que hemos visto anteriormente. No es. Es ligeramente distinto. Acá les hice un resumen. Les voy a dar las características, si quieren lo copio, si no lo memorizo. ¿Cuáles son las características de estas enzimas alostéricas? 1. Están constituidas por varias cadenas polipeptídicas, todas las enzimas alostéricas. 2. Tienen más de un sitio activo. 3. Son inducibles, es decir, se sintetizan cuando se les necesita. 4. Su interacción con el sustrato lo hacen a través de una curva sigmoide, como esta que estamos viendo acá. ¿Estamos bien? Miren acá, este en negro. Es diferente a la que hemos visto anteriormente. 5. Tienen lugares específicos en la enzima para moduladores positivos y moduladores negativos.
O sea, que estas enzimas tienen tres tipos de sitios de interacción. Un sitio activo, un sitio para el modulador positivo y un sitio para el modulador negativo. ¿Entendido? ¿Qué más? Tienen una vida media corta. 7. Regula la vía metabólica. Siempre se encuentra en una vía metabólica una enzima alostérica. Y 8. Catalizan reacciones irreversibles. Acuérdense, catalizan reacciones irreversibles. Es decir, reacciones muy alejadas del equilibrio. Hay dos modelos. El modelo de Monod, que dice que las enzimas alostéricas existen en dos estados, TT y RR. TT tiene poca afinidad por el sustrato y RR muestra mayor afinidad por el sustrato. Y aquí tiene TT en equilibrio con RR, donde TT está en mayor cantidad que RR. Cuando se liga al sustrato forman RRS, mayor cantidad de sustrato, mayor concentración, SRRS. Jacques Monod ganó el premio Nobel por esa hipótesis. Acá está la forma TT en equilibrio con la RR. RR tiene bastante afinidad por sustrato, TT tiene poca. Koshland nos dice que las enzimas alostéricas existen en una sola forma, la forma TT. La presencia de sustrato permite que esta T se convierta en R para poder ligar sustratos. Si hay mayor concentración de sustrato, la otra T se convierte en R y se forma el complejo SRRS. Ahí está Koshland, que también ganó el premio Nobel. En ese mismo año ganaron los dos el premio Nobel de medicina. Aquí está la forma TT, que es la hipótesis de Koshland, la forma TR y la forma RR, que están todas en equilibrio. Entonces no hay una sola forma de enzima como vimos anteriormente con la enzima de Michaelis Menten. Este es otro tipo de enzima, que son las enzimas reguladoras. Eso ya lo dijimos. Ahora acá, miren, acá tenemos, ocurre en una bacteria, acá tenemos treonina, y a través de varias enzimas se forma isoleucina. Acá hay una enzima, miren acá, treonina de aminasa. Esa enzima es alostérica. Las otras son micaelianas. Entonces, cuando se forma mucho isoleucina, lo que hace la isoleucina se constituye como un modulador negativo. Interacciona con la treonina de aminasa y la convierte a la forma TT. Y la forma TT, acá está, alta concentración de isoleucina, interacciona con la enzima, la transforma en la forma TT, que ya no puede ligar sustrato. Y de esa manera la enzima va a catalizar ya con menos eficiencia, porque hay menos forma RR, hay más forma TT. Aquí tengo un gráfico. Miren acá, TT, ¿dónde está? Que no te veo. Acá, TT en equilibrio con RR. Cuando aumente el modulador negativo va a incrementar la concentración de TT. Pero el modulador negativo, ¿dónde se une? A un lugar que es específico para dicho modulador. Por eso la enzima tiene un sitio para el modulador negativo, uno para el positivo y un sitio activo. ¿Entendido? Y acá, un modulador positivo, acá se une a este sitio, que es distinto. Y esa interacción permite incrementar la RR, que se une al sustrato y lo convierte en producto. Es lo mismo, acá tenemos un activador alostérico y acá un inhibidor alostérico. Vamos a hablar de... ya. Gracias.
vamos a hablar ligeramente de energía de activación. ¿Qué dijimos anteriormente cuando definimos enzimas? Tenía la propiedad de acelerar la velocidad de reacción. ¿De qué manera? Disminuyendo la energía de activación, sin modificar la constante de equilibrio del sistema. Ahora, la transformación de sustrato en producto requiere un mínimo nivel de energía. Mínimo nivel de energía. La teoría del estado de transición dice que las moléculas previamente deben activarse. Eso lo han visto ustedes en química. ¿Está correcto? Les han explicado bien la teoría del estado de transición, así que no lo voy a explicar más. Eso requiere elevar la temperatura hasta que parte del sustrato alcance el estado de transición. Elevar la temperatura. O si no, la otra opción es disminuir la energía de activación. Entonces, las células no pueden elevar la temperatura, por cuyo motivo lo que ha hecho la naturaleza es que las enzimas disminuyan la energía de activación. Ahora vamos a ver por qué puntos suspensivos disminuye esa energía de activación. Puntos suspensivos significa por qué, Dios mío, disminuye la energía de activación. ¿Está correcto? Sí, tú estás pensando en otra cosa. Tienes malos pensamientos, bórralo. Bien. Entonces, vamos a colocarlo de esta manera. Miremos por acá. Si nosotros queremos, miren ustedes, voy a colocar un ejemplo. Si nosotros en el laboratorio queremos hidrolizar triglicéridos, es una grasa, queremos hidrolizarla, muy bien, ¿qué le adicionamos? Hidróxido de sodio. ¿Y lo calentamos a qué temperatura? 120 grados Celsius. Esperamos como 1 hora para que se hidrolice o 2 horas. Y recién se va a hidrolizar formando glicerol más ácido graso. Muy bien. Ese es triglicéridos. Ahora vamos a hidrolizar sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Un azúcar formado por glucosa más fructosa. Lo vamos a hidrolizar. ¿Qué requerimos? ¿Hidróxido de sodio? No. Requerimos ácido clorhídrico. ¿Qué temperatura? 100 grados. ¿Cuánto tiempo? Media hora. Ojo, 100 grados, 120. Ácido clorhídrico, hidróxido de sodio. ¿Qué ocurre en un ser viviente? En un ser viviente lo que hace la enzima es disminuir la energía de activación. Es decir, no requerir 120 ni 100, sino requerir solamente 37 grados. Entonces la triglicérido-lipasa hidroliza los triglicéridos ¿a qué temperatura? 37. Y la sacarasa hidroliza la sacarosa ¿a qué temperatura? 37. ¿Qué cosa es lo que ha hecho la enzima? Ha disminuido los requerimientos de energía. ¿Para qué? Las moléculas puedan transformarse. Entonces, si ustedes cogen sacarosa, con el cual endulzamos nuestra bebida, la colocan en agua, la hacen hervir, primero se congela el infierno y eso no se hidroliza. ¿Entendido? Tienen que adicionarle ¿qué cosa? Ácido clorhídrico, que es un catalizador. Bien. Como las enzimas, como el ser humano o los seres vivientes no pueden modificar las temperaturas, porque en una célula ocurren miles de reacciones distintas. Y no puede elevar acá a 120, acá a 100, acá a 80, acá a 50. No puede hacer eso. Entonces lo que hace es utilizar moléculas que catalicen las reacciones a muy baja temperatura, que los requerimientos sean menores. Entonces acá tenemos energía libre, miren acá, curso de la reacción. Esta es una reacción no enzimática,
es de la energía que se requiere, energía de activación. Y se forma ¿qué cosa? Producto. Si esa misma reacción ocurre en presencia de una enzima, mira la energía que se requiere. Menor. Y acá se forma producto. El delta G, o sea, el cambio de energía libre de sustrato, miren acá sustrato, más producto, cambia con enzima o sin enzima, es la misma energía, cambio de energía libre. ¿Está correcto? ¿Están viendo ahí? Delta G es igual. ¿Está entendido o quieres que le ponga un ejemplo? Ejemplo. Ya lo tengo patentado también. Si nos vamos de Lima o de Huancayo, ¿a cuántos metros sobre el nivel está Huancayo? 2.500, ya, vamos a creerle que sea 2.500. Acá está Huancayo, más mejor como dicen mis paisanos. Acá está Huancayo y acá está Lima. ¿Qué diferencia hay? 2.500. Pero para irse de Huancayo a Lima, acá está Huancayo, sube primero. ¿Hasta dónde? Ticlio. Sube hasta Ticlio y después baja y llega a Lima. ¿Qué hace la enzima? La enzima está acá, sin enzima, hasta acá arriba. Con enzima, aquí nomás. ¿Estamos bien? ¿Y llega a dónde? A Lima. La diferencia de altura de Huancayo con Lima se modificó con enzima o sin enzima. No. Huancayo sigue en el mismo sitio y Lima también. ¿Está correcto? La diferencia es que uno subió hasta acá y bajó la enzima, subió hasta aquí nomás y bajó. Pero el cambio de energía libre, el delta G, Huancayo-Lima, no se modifica. ¿Entendido? Facilito, sencillo, simple y elemental. Bien, y ahora rapidito porque ya estamos en la hora. El principio que rige la catálisis covalente y ácido base es el mismo de la enzima. La hipótesis para explicar el mecanismo de acción de las enzimas, hipótesis de llave cerradura de Mills-Fisher y el encaje inducido de Korsland. Aquí está. Este llave y cerradura, miren en el sitio activo, complementario con el sustrato, formar enzima del sustrato y se va a producto. Este es el encaje inducido. Miren el sitio activo. En presencia de sustrato, el sitio activo se acopla, cambia de forma, complementario al sustrato para formar producto. Es como cuando ustedes se encuentran con alguien que no han visto hace como 10 años. Y van así caminando por la calle, el otro también viene igualito. Y va a haber un encaje inducido también ahí. ¿Sabe por qué? Porque usted dice, hola hermano, haces esto y el otro ¿qué hace? Igual, hace lo mismo. Ese se llama encaje inducido. Se tornan complementarios. ¿Está correcto? Ese es encaje inducido. Porque no van a andar todo el camino de esta manera, ¿no? Bien. Mecanismo de acción de enzima. Miren, y acá terminamos. El zinc lo que hace, miren acá, este es el grupo carbonilo, lo que hace el zinc es sustraer este par de electrones acá. Al sustraerlo, el carbono se torna positivo. Entonces ocurre un ataque nucleofílico por la molécula de agua y se rompe el enlace peptídico. ¿Entendido? Yo no les voy a pedir que me describan. No, solamente les voy a mostrar por qué la enzima disminuye la energía de activación. ¿Por qué? Porque todo ese tinglado ya lo tiene hechecito, listo para catalizar. Ya está preparada la enzima. Ya no necesita agarrar, no, ya está lista para hacer todos los arreglos, todos los procesos. Y acá lo mostramos rápidamente, ya. Empezamos. Miren, coordinada con zinc, residuos catalíticos. Acá está el sustrato, ¿se acuerdan? Acá está
Grupo peptídico, enlace peptídico. Miren, lo que hace el zinc permite que el agua... Ajá. ¿Qué tal? ¿Listo? Ya. Ahora, se va a sustraer, ¿qué cosa? El hidrógeno, para que se libere, acá está, se libera esta tirosina, se va a liberar en todo el grupo peptídico. Ahí está la tirosina, sale fuera y punto. Ese es el mecanismo de catálisis. ¿Lo van a aprender de memoria? No. Lo que quiero es que sepan que todo el proceso ya está arregladito. Y como ya está todo dispuesto, es como una fábrica de autos. Ya está todo dispuesto para que pase el carro, pim, pum, pum, le coloquen todo y sale el carro marchando. En cambio, sin enzima, ojo, está sin agua, ¿qué va a hacer el agua? Está con hidróxido de sodio para que interactúe, va a ser muy difícil. Entonces se necesita muy alta energía de activación. En cambio, con enzima, no. Ya está todo hechecito, viene el sustrato, le hace los arreglos que le hizo, que vieron anteriormente, y asunto concluido. Y para finalizar, final, no pido más. Bueno, con la enzima, ¿ya? Todas las transformaciones que hay, y punto. Regulación, la regulación se realiza de dos maneras, regulando la concentración de enzima y regulando la eficiencia catalítica. Regulando la concentración de enzima. Por inducción se sintetiza más enzima, por represión ya no se sintetiza, se reprime la síntesis. En ciertas situaciones ocurre represión. Y por eficiencia catalítica, ¿de qué depende? Concentración de sustrato, activadores, inhibidores, iones metálicos, coenzimas, temperatura, pH, modificación covalente, modificación estructural de la enzima y punto. ¿Quieren una más? Ya no hay.